Esta semana tuvimos un estudio muy intenso porque estuvimos viendo cómo al morar en la tierra de repente surgió un conflicto que amenazó con erradicar a 2,5 tribus de Israel. Gracias a Dios vemos cómo se resolvió este conflicto y eso nos ha dado algunas lecciones que hemos considerado durante esta semana. Pero hoy, con la ayuda de nuestro pastor Dani Perla, vamos a tratar de extraer todavía algunos principios que nos permitan a nosotros convivir en la tierra con nuestros hermanos en la iglesia a fin de poder hacer esta caminata que estamos haciendo hacia la Canaán celestial que sea agradable en la iglesia. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra que tiene principios para guiarnos a la hora de enfrentar dificultades, desafíos, diferencias, y te imploramos que nos des sabiduría para escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, quizás para poner en contexto lo que ya se estudió durante la semana, esta situación realmente fue una situación que era difícil para el pueblo de Israel por los antecedentes. Eso se estaba estudiando en la semana. Antecedentes que mostraban que una persona o un grupo de personas que se alejaran de Dios traería oprobio. Pero dentro de toda esta narración, ¿cómo podemos verla, ya que nosotros podemos verla de manera exterior, de tal manera que nos deje lecciones sobre cómo deberíamos actuar frente a las dificultades y diferencias que vamos a encontrarnos en el camino? Totalmente, esta es una lección que ha sido muy útil porque en la práctica es algo que nosotros vemos a menudo y no solamente en la iglesia, sino la familia, en el trabajo, en la sociedad, entre las naciones, en el mundo. Los problemas de comunicación parece que siempre están al tope de la lista, que generan conflictos. Y esta semana hemos estudiado cómo se esparcieron rumores de que las tribus que habían quedado al otro lado del Jordán, antes de cruzar el Jordán hacia Canaán, hacia la tierra de Canaán, habían construido un altar. De hecho, la palabra que se usa allí cuando habla de ese altar da a entender que era algo grande, como un altar grandioso, era una estructura imponente, enorme. Y entonces los rumores se esparcieron a las otras 9,5 tribus de que allá estas tribus que habían quedado habían construido un altar, y a saber para qué. Y entonces así son los rumores, que ese es el gran problema. Y a saber cuál es el propósito y por qué lo hicieron y en qué están pensando. Bueno, están haciendo otro culto y tristemente a veces sospechamos en vez de preguntar, en vez de conocer, pero ellos tenían eso en mente. Ahora, hay algo que, repasando nuevamente esta lección, me doy cuenta que esos rumores al final eran infundados. Sí. O sea, no tenían una base, porque estas 2,5 tribus habían enviado, recuerden ustedes que ellos habían hecho la petición de quedar sí. a ese lado de la tierra, ya que pues de alguna manera vieron que estaba accesible para poder habitar, pero Dios le había dicho, cuando ellos consultaron, bueno, a sus líderes, pero Dios había dicho, ustedes pueden quedarse aquí, pero tienen que sí. ir a pelear, dejen a su niño, a sus mujeres, su ganado, todo, pero ustedes tienen que ir a pelear allá con sus hermanos. No es que, bueno, ya nosotros ya llegamos y los demás a ver cómo hacen. No, tienen que ir a pelear con ellos. Se cree que entre estas 2,5 tribus hacían o tenían ellos unos 100,000 hombres de guerra. Eran bastantes, eran importantes, pero ellos habían enviado para ayudar a sus hermanos, al resto de Israel, a conquistar la tierra, habían enviado unos 40,000 hombres, o sea, un 40%. ¿Por qué no enviaron todos? Porque todavía la tierra pues había que asegurarla, sí. Había que tener allí también hombres de guerra por si alguien llegaba para amenazar. Pero ese solo acto de que ellos habían estado dispuestos a cooperar con el resto de las tribus de Israel, eso hubiera bastado para pensar, no, ellos colaboran, o sea, ellos no tienen planes de separarse. Hemos visto, aquí voy a introducir esta palabra, hemos visto su trayectoria, sí. su trayectoria.
Entonces la trayectoria de ellos nos dice que ellos están a favor de nosotros, que ellos están con nosotros. Entonces, mejor averigüemos qué pasa, pero ellos fueron muy rápidos para sacar conclusiones. ¿Sabes que eso es lo mismo que pasa hoy? ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de personas que ante algo que tal vez se hace y que ellos no tienen toda la información y comienzan a sospechar mal, pero olvidan la trayectoria? Correcto. Olvidan. Porque una cosa es ver, bueno, cómo alguien se ha conducido a lo largo del tiempo y entonces podemos ver su actuación. Yo no digo que no pueden haber excepciones, pero ese era el punto. Pero tristemente los rumores se habían esparcido y ahora ellos estaban dispuestos a tratar de resolver esto por las buenas o por las no tan buenas, porque de hecho a quien habían buscado para encabezar esta delegación era alguien fiel al Señor, era finés, pero también era de acción Sí. y estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Bueno, y eso es tremendo, ¿no? Es tremendo. Ahora, pastor, aquí me hace pensar un poco en cómo más adelante en la historia el Señor Jesús da algunas indicaciones para resolver este tipo de circunstancias en las que nos dejamos llevar por los rumores. Y es el tema de Mateo 18, que lo hablamos mucho, lo decimos mucho, pero cómo si aplicáramos los principios de Mateo 18 nos hubiéramos evitado un problema aquí, como se ve, que claro, se evita por la blanda respuesta, se estudió, pero cómo nos serviría a nosotros también aplicar esos principios. Y que me llama la atención esto que usted decía sobre la trayectoria, porque el mismo Josué los elogió antes de que comience todo esto, ¿no? Parece que olvidaron eso rápido, pero ahí está Mateo 18, lo tenemos. Y en la práctica, ya que ha reforzado esa palabra, ¿cómo lo podemos aplicar? Totalmente interesante, bueno, y creo que muy útil. El consejo de Mateo 18 siempre es, habla tú, ve tú, y habla primero, a solas, no hagas escándalo. Pero el gran problema es que lo que hacemos, ¿verdad? Sí. Es primero le contamos a todo el mundo y después queremos ir a hablar con la persona en cuestión y le contamos la versión que nosotros tenemos, pero solo la persona, si le escuchamos, si tomamos el tiempo, vamos a conocer si realmente hay algo que tenga que ser de preocupación o no. Entonces el consejo de Mateo 18, mira, aborda a la persona, busca a la persona. Si la persona te oye, pues ahí van a ver cuál es la solución. Si no te oye, trae a otro más. Pues si no te oye, entonces, bueno, ya vas a tener que llevarlo a un grupo más grande para que tomen una decisión. ¿Cuántos males se pudieron haber evitado si nosotros siguiéramos realmente ese consejo? Como pastor, Sí. a veces hemos estado en varias juntas y de repente alguien quiere decir algo que de paso en una junta de iglesia, menos en un pleno, no es para estar hablando de una persona en particular. Claro. No es eso, porque igual menos si la persona no tiene derecho de respuesta. Pero si damos derecho de respuesta, entonces va a estar uno en un estira y encoge. No es así. Por eso hay comisiones. Por eso de una junta hay comisiones, por ejemplo, comisión de nombramiento o una comisión para ir a hablar esto. Y se lleva después un informe, si es que hay que llevarlo. Pero primero tenemos que hablar individualmente, personalmente. Podemos llevarnos grandes sorpresas Sí. y a veces podemos darnos cuenta que hemos juzgado mal y ese es el problema de juzgar para condenar. Pero si yo fui, hablé, vi los frutos, ahora yo puedo juzgar con un juicio justo. Aún así, a veces en esta tierra nunca sabremos, en algunas circunstancias nunca sabremos todas las cosas, solo el Señor las sabe. Sin embargo, por eso nosotros debemos regirnos por estos principios muy importantes. Estaba recordando una historia, hermano Gerson, de alguien escribió ahí esta historia que iban, creo que esto sucedió en Europa, iban ahí en un tren y iban unos niños ahí haciendo desorden, incontrolables. Iba un señor con ellos que era el papá. Él tenía un rostro serio, pero no se inmutaba, no se, pues, alarmaba por lo que los niños estaban haciendo.
Despreocupado. Totalmente despreocupado. Iba a decir otra palabra más salvadoreña, pero finalmente una persona que estaba ahí, que ya no soportó el ruido y todo eso que hacen pues los niños, viene y le dijo al Señor en un tono ya molesto: mire, ¿por qué usted no hace algo por estos niños? Y el Señor pues parece que no respondió al principio, pero después se dieron cuenta de lo que pasaba. Este señor venía de enterrar a su esposa y ya él iba de regreso, de camino a casa con sus hijos, y dice esta persona que cuenta la historia cómo se sintió cuando se dio cuenta de esta realidad, porque no sabía lo que estaba pasando, porque una cosa es ver, pero Claro. otra cosa es estar, como dice el dicho, en los zapatos de los demás. Nosotros podemos ver muchas cosas, pero no estamos en los zapatos de los demás. En esta historia nosotros encontramos que las 2,5 tribus dieron la razón por la cual ellos habían edificado este altar. Esto entonces ahora lleva a un entendimiento que equivale a ponerse en los zapatos del otro. Y ahora, hablando de esta razón, porque usted destacaba, ¿no?, esto del altar que fue hecho como un altar grande o grandioso, surge la pregunta, siendo que no lo consultaron, eso ya se habló en la semana, pero ¿cómo podemos nosotros lidiar con estas situaciones en las que alguien hace algo, lo hace con buenas intenciones, o nosotros mismos pretendemos hacer algo y lo hacemos con buenas intenciones? Voy a hablar esto en términos tal vez un poco extraños, puede decirse, hasta dónde tenemos libertad o hay límites para la creatividad en lo que podemos hacer, porque también no queremos ser restrictivos y decir no se puede hacer nada fuera de un patrón, porque como lo dijo en uno de estos días, Dios no busca la uniformidad, busca la unidad, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué las buenas preguntas quedan al final? Bueno, Ya no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, pero sabe que esa pregunta es bien interesante. Yo lo he pensado, bueno, he tenido la oportunidad de crecer en la iglesia, ver también algunos cambios desde que estaba pequeño y ahora que también pues soy parte de la iglesia activa. Y Dios había dado, para contestar primero bíblicamente, Dios había dado instrucciones expresas a través de Moisés que no se debía hacer otro lugar de culto que rivalizara con el tabernáculo, con el santuario. Dios lo había prohibido expresamente. sí. Ahora es bien interesante que estas 2,5 tribus, al ver las circunstancias que estaban lejos de la tierra, si querían enseñarle a sus hijos el verdadero sacrificio a Jehová, ellos en ese momento entonces usaron su creatividad, la palabra que usted mencionaba, usaron el cerebro que Dios les había dado y recordemos que Dios es creador. Por eso la palabra creatividad viene de ahí, de crear. Dios es creativo. Bueno, es el ser más creativo en el universo y al ver la naturaleza uno se da cuenta realmente cuán creativo es el Señor. Pero ahora ellos usaron su creatividad, que es parte del plan de Dios, que el ser humano también, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, use su creatividad. Tenemos un problema cuando nosotros pensamos, no es que ya todo está dado ya, como allá Adán lo hizo de esta manera, yo también, como Moisés lo hizo de esta manera, y entonces a veces no damos espacio para la creatividad. Yo veo en el Nuevo Testamento otra historia, hermano Gerson, de algo que Dios no dijo precisamente, pero que basado en las circunstancias, las personas usaron su creatividad. Por supuesto, aquí vamos a añadir algo. Vamos a hablar de creatividad santificada, Claro. guiada por el Espíritu Santo. Y eso se puede verificar por los principios. Es correcto. Allá en el Nuevo Testamento, cuando hubo una controversia con unas viudas, creo que lo mencioné de paso, que las viudas griegas eran descuidadas, que solo las judías tenían su ración de alimento, que no sé qué. Bueno, allí ellos fueron, oraron, pidieron ayuda a Dios y eligieron los primeros 7 diáconos. Sí. Eligieron esa estructura de la iglesia, no existía. Sí, no. Hay muchas personas que vienen, agarran un manual de iglesia de hace décadas y décadas y dicen, no, pero antes no estaba esto y ahora sí.
pero precisamente estamos diciendo eso, que hay circunstancias que van cambiando y usando los principios correctos. Por eso Dios nos ha dado la mente para pensar. No todo está dado. Yo quiero decir eso. Y Dios va guiando a su iglesia, a su pueblo hasta el final. Por eso de nada vale enfrascarse a veces en ciertas declaraciones, cierto esto, porque lo que tenemos ahí, incluso lo que tenemos en la Biblia, son principios. Mire, cometeríamos un gran error si nosotros agarramos la Biblia literalmente. Voy a usar aquí una palabra en español, literalísticamente, no existe, pero ya la dije. O sea, si nosotros la tomamos, no, yo voy a seguir la Biblia así, al pie de la letra, vamos a hacer muchas cosas que ya no tenemos que hacer. Pero lo que la Biblia nos da son principios que debemos saber aplicar. Entonces, la historia no se ha cerrado, la historia de la humanidad no se ha cerrado. Dios no ha terminado su trabajo con el ser humano y Él va a ir revelando cada vez más a su pueblo, a medida que su pueblo se humilla, lo busca a Él, cómo es que nosotros tenemos que hacer las cosas. Las estadísticas están ahí para que las veamos. A veces, cuántas personas, especialmente entre los jóvenes, estamos perdiendo. Sí. Porque a veces nos aferramos a cosas que simplemente son nuestra opinión. Claro, esto que estoy diciendo tiene mucha tela que cortar, porque tampoco estoy diciendo, bueno, usemos, voy a poner un ejemplo que alguien tal vez puede estar pensando. Bueno, usemos la creatividad y entonces hagamos un show, una discoteca en la iglesia para atraer a los jóvenes. No estamos hablando de eso, pero sí hay muchas maneras sanas, correctas, en las cuales nosotros podemos mantener, ser fieles a nuestras enseñanzas, nuestros principios, nuestras doctrinas, pero a la vez adaptarnos al medio en el que estamos y traer a más personas para Cristo Jesús. Es parte del equilibrio, ¿no? Y que nosotros lo entendemos bien, el hecho de tener esa unidad no es sacrificando los principios, buscar esa unidad, buscar que atraer más personas no es sacrificando los principios, eso está clarísimo, pero tampoco es amarrándonos a estructuras del pasado que tal vez ya no funcionen. Me gustaría, pastor, que orara por nosotros justamente por eso, para que el Señor nos ayude a tener una mente dispuesta a ser guiada por los principios bíblicos, mientras también vemos cómo podemos alcanzar al mundo entero con un mensaje relevante hoy en día. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has dejado esta lección durante esta semana donde podemos comprobar que habrán desafíos en nuestro camino hacia la Canaán celestial, habrán diferencias de opinión, a veces malinterpretaciones, mas ayúdanos, Señor, a escuchar, a ser escuchados, a hablar cuando hay que hablar. Ayúdanos a comunicar efectivamente y sobre todo, Señor, danos tu Espíritu Santo para usar nuestra imaginación santificada y también poder responder a las necesidades de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esforzaré y seré valiente, porque vas conmigo, nada temeré. Tú cumplirás todas tus promesas, porque eres fiel, la victoria me darás.